Arranca una nueva edición de Metrópoli Social, el espacio donde la actualidad política y social se analiza con mirada crítica y voz comprometida. Conducción a cargo de Fabricio Geraldino y Alejandro Cuevas. Bienvenidos a la conversación. Tú sabes, Alejandro, que México hizo historia hace un año y un mes en elegir a su primera presidenta de toda la historia. E hizo historia no solamente por el hecho de tener a una presidenta, sino porque todo el mundo reconoce el aspecto o la cultura machista de la sociedad de la mexicana. sociedad mexicana. Claudia Sheinbaum, una mujer de 62 años de edad en este momento, exfuncionaria de Andrés Manuel López Obrador cuando era gobernador de México, Distrito Federal, también gobernadora de la Ciudad de México y funcionaria del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Una mujer que sin lugar a dudas fue la favorita de él para sucederlo, incluso por encima de figuras como Marcelo Ebrard, su canciller, como de Adán Augusto López, su hermano y hombre de confianza dentro de su gobierno. Claudia Sheinbaum ganó con casi un 60% del electorado las elecciones del año 2024. Y mucho se puede hablar de lo que ha sido este primer año de gobierno, que para muchos, y aunque sigue teniendo una altísima popularidad, ha sido más de sombras que de luces. Accidentado totalmente. No le ha favorecido que en los Estados Unidos ganara Donald Trump, porque Donald Trump inmediatamente le entró como un buen dominicano con uñas y dientes a la frontera México-norteamericana. Y eso ha hecho, entre otras cosas, que haya tenido que enfrentar, pero de manera de frente, a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán y compañía. ¿Por qué? Porque según se ha indicado, Andy López Beltrán es supuestamente y ha sido el jefe de lo que se denomina el huachicol fiscal. ¿Qué es el huachicol fiscal? Es el contrabando de combustibles que se realiza desde México hacia otras partes del mundo. Y eso implica, obviamente, la evasión de impuestos. Y estamos hablando de un cartel enorme que le cuesta miles de millones de dólares al Estado mexicano, en el que supuestamente Andy López Beltrán ha sido el jefe de dicho cartel. Pero además de eso, ha tenido que enfrentar, o por lo menos hacer ver a las autoridades norteamericanas, que ha estado enfrentando el narcotráfico de cocaína y especialmente de fentanilo. Y eso ha hecho que más de 50 narcotraficantes hayan sido extraditados, incluyendo al Mayo Zambada, el jefe del cartel de Sinaloa, Y al hijo del Chapo y al Guzmán. hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, que supuestamente han estado cantando, y eso ha permitido que se realicen más extradiciones de esos narcotraficantes que aparentemente habrían inyectado recursos económicos tanto a la campaña de López Obrador como de Claudia Sheinbaum. Así es, y México, hay sitios como Sinaloa, que son estados que no se puede vivir, que son excesivamente violentos. La violencia de los carteles
de los que quedan de esos carteles, más la violencia de por sí que trajo la llamada vuelta a México. Sí, Porque al llegar Donald Trump y cerrar las fronteras, hay un sinnúmero de inmigrantes que se han quedado de paso que en la hay, nación mexicana. que ese ha sido otro problema, porque López Obrador y su delfina, Claudia Sheinbaum, eran eran creyentes de las políticas de puertas abiertas. Venga todo el mundo, Entre todo. entren todo. ¿Pero por qué? Porque esa caravana de migrantes que iniciaba desde Centroamérica y llegaba a México y cruzaba hacia los Estados Unidos, no se quedaban en México, No, no, seguían. seguían hacia los Estados Unidos. Entonces ellos decían, no, perfecto, no hay ningún problema, entren, vengan. Pero resulta, como tú dices, con esa política de frontera cerrada de Donald Trump, entonces, ¿qué han dicho los inmigrantes? No, nos quedamos en México. ¿Por qué? Porque México es el país que económicamente de la región está mejor posicionado. No imposicionado en el sentido de que a pesar de que Donald Trump ha cerrado las fronteras, pero la frontera México norteamericana estadounidense es bastante amplia Sí, y tiene sitios donde los inmigrantes se atreven a cruzarla, por ejemplo, en el desierto de Sonora, a través del río Bravo o a través camuflajeándose por la frontera de Tijuana y San Diego, que se cruza por vehículo. Tienen muchas partes donde todavía hay inmigrantes se arriesgan sí, a cruzar a territorio norteamericano. claro, es así. Pero tú sabes qué es lo bonito del caso, que ahora el gobierno de México dice, no, no lo podemos tener acá. ¿Por qué? Porque esa caravana de migrantes han dicho que se van a quedar en México, que no tienen intenciones de cruzar. Entonces ahora la política de frontera cerrada. Le ha hecho un tapo. Entonces eso también le ha generado críticas del ala más radical de su gobierno, de sus simpatizantes, a Claudia Sheinbaum. Y yo diría que es más bien por el tema de la incoherencia, porque ella y López Obrador estuvieron siempre de acuerdo con la política de fronteras abiertas, Sí, pero no para México. pero como dice, para que en buen dominicano nos entendamos y otros de otras nacionalidades, López Obrador le dejó el atolladero a Claudia Sheinbaum. Averíguate tú, que ya yo voy de Pero ella salida. estuvo de acuerdo. Pero Ella por estuvo de acuerdo. por cómplices, que está bueno que le pase. Bueno, exactamente. Por eso te digo el tema de la incoherencia. Era bueno porque no se quedaban en su país, iban a otro país. No, Pero ahora como ellos no, dicen que se van a quedar en su y país, ahí es malo. súmale que a esa caravana, para los que no saben lo que era la Vuelta a México, en la frontera sur, que es de Guatemala con Chiapas, tenía que cada inmigrante pagar un salvoconducto de 15, de creo que 20 o $25 por cabeza. Y a veces tienen que esperar un mes de un salvoconducto para poder transitar por territorio mexicano, más lo que le pagaban a los coyotes para que la llevara a la frontera, más lo que le Y a tenían los que pagar narcos, por, y a los a los paramilitares. paramilitares. Era una estructura que tenían, que Sí, sí, movía sí. dinero, movía divisas, hasta Sí, llegar a la frontera. Entonces la frontera tenía que pagarle a otro coyote o a sí. otra persona que los cruzara. Yo por lo menos escuché en un canal que en el el río Bravo es un río bastante profuso y caudaloso, donde los coyotes le daban unas gomas de salvavidas, desinflables, pero estaban infladas a la mitad. Y le decían, naden rápido para que no se le desinfle en mitad del río. Y tenían los pobres inmigrantes que cruzar andando, pataleando rápido para que la goma no se le Wow. desinflara,
para cruzar a territorio norteamericano, donde muchas veces eran recibidos por patrullas Ranger, ya que la división del Río Bravo pertenece a Texas. Wow, Tú estás de este lado, es Baja California, y aquel lado es Texas. wow, Ya tú sabes que tenían que hacerlo rápido, porque si no te ahogaba o te llevaba, arrastraba la corriente. wow, wow, difícil de verdad. Muy, muy Muy difícil. difícil. Aquellos que se arriesgaron su vida, nos pueden escribir y contarnos sus anécdotas, pero he escuchado muchas anécdotas bastante fuertes de lo que era la llamada vuelta a México. No, y toda esa travesía de migrantes informal es horrible. Aquellos que tienen que cruzar por el Darién, claro, otra ruta, cruzar la selva de manera directa, entre otras. La verdad que es terrible, pero lo que muchos cuestionan es hablar de manera tan laxa y tan permisiva de la inmigración ilegal, porque cierto que la mayoría de países de todo el mundo necesitan mano de obra de diferente índole. Muchos necesitan más, otros menos, pero organizada, legal, no de manera indiscriminada como se ha visto en los últimos años, propulsadas y promocionadas por grupos de intereses. Entonces, eso es lo que en este momento le está pasando a México, que se le ha vuelto un boomerang esa política de fronteras abiertas, como se le ha vuelto un boomerang también la política de abrazos y no Y no balazos. balazos. Una Ta- política Tanto así, muy cuestionada, Fabricio, Alejandro. que Claudia Sheinbaum ha querido implementar medidas de que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de Seguridad Sí, Ciudadana, sí, cosa que han criticado porque ya han tratado de implementar medidas de que esa secretaría tenga acceso a datos de los ciudadanos inmediatamente. En un país que según Human Rights, México es uno de los países donde mayores violaciones de los derechos humanos tiene sí. en cuanto a los secuestros, que han aumentado, en cuanto a la extorsión y chantaje de personas a través de la vía telefónica o de los medios electrónicos, y muchos radicales critican esa medida de Sheinbaum de poder intervenir X ciudadano sin la necesidad de tener una autorización de un juez. Y peor aún, que este gobierno de Sheinbaum y los últimos años de López Obrador han sido los gobiernos que más han militarizado las calles sin lograr ningún tipo de resultado favorable para la población. Eso no ha impedido que se aumente la criminalidad organizada, porque lo que se ha hecho es militarizar, pero no enfrentar el narcotráfico ni el crimen organizado. Entonces, para poner un ejemplo, hace una semana asesinaron al alcalde de un municipio de Michoacán llamado Carlos Manso. Carlos Manso fue un político independiente que tenía un movimiento llamado el Movimiento del Sombrero. Y él siempre se veía con sus sombreros características de esa parte de México, en donde él hacía un ferviente llamado a combatir la delincuencia organizada. Y él lo decía públicamente, que él no tenía miedo de morir, que él no tenía ningún tipo de problema con eso, pero le hacía un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que le reforzara su seguridad, porque él era presidente municipal de Uruapan, municipio de México, y obviamente tenía una capacidad limitada para tener efectivos de seguridad.
se cansó de hacer estos reclamos por todas vías. Y no fue respondido. No fue respondido a tiempo. Aparentemente le brindaron seguridad un día antes de su asesinato. Pero una seguridad que estaba filtrada por los enemigos que él tenía y el narcotráfico. Claro, Porque la manera que él murió fue una ejecución. claro que sí. Y según se ha dado a conocer, aparentemente él fue asesinado por el cartel Jalisco Nueva Generación, que es el cartel que ha salido mayor fortalecido con el descalabro del cartel de Sinaloa, entre otros. Entonces, pero aquí el tema está en lo relacionado a la seguridad y a la insensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que duró 14 horas después de su asesinato para dar un mensaje en Twitter indicando su, su pena, Su parecer y las medidas que la población le exigía en contra de esa violencia que vive México. Ella exactamente, la han acusado de ser una persona de mano blanda, a pesar de que ha querido militarizar y militarizar con la Marina, porque si bien es cierto, la policía mexicana está corrompida y para la seguridad nacional se utiliza la Marina mexicana, que es uno de los correcto, estamentos que no ha sido permeado por el narcotráfico. es correcto. Entonces, tras esa situación, la esposa de Carlos Manzo asumió la presidencia de la municipalidad de Iruapán. Sin embargo, eso no ha impedido que se den una serie de manifestaciones violentas, especialmente en Michoacán y en otras partes de México. Y eso ha puesto en entredicho al gobierno mexicano, ha puesto a temblar al gobierno de México. Incluso la presidenta Sheinbaum ha expresado su intención de regular especialmente las redes sociales, porque desde el punto de vista de ellas, todo este movimiento se ha dado por una supuesta desinformación que ha nacido a través de las redes sociales, siguiendo una pauta de pensamiento de gobiernos de extrema izquierda. Eso mismo ha pasado en Venezuela, En China, obviamente en China, en España, Cuba, Cuba, Nicaragua, entre otros. Entonces, eso ha generado todavía más rechazo por una parte de la población y es por eso que muchos entienden que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho, como se dice en teatro, una puesta en escena. Una puesta en escena en donde un ciudadano común y cualquiera la ve en la calle, la abraza, le agarra un seno, le agarra un seno y la seguridad lo único que atinó a hacer fue a quitarlo, a desapartarlo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso originó, obviamente, que ella se querellara en contra de este señor por acoso y que ahora iniciara toda una cruzada en contra del acoso y de los abusos en contra de las y mujeres. tanto así que ha denominado este año 2025 el año nacional de la mujer indígena. Ajá. Pero la coincidencia, Alejandro, es que todo esto ha ocurrido tras estos acontecimientos. Pero lo que muchos nos preguntamos es cómo es posible que la Guardia Presidencial de la presidenta de México, que es la principal potencia económica de esa región del continente americano, permitiera que un ciudadano cualquiera la abrazara, le agarrara un seno
y que después de eso ni siquiera le dieron un estrellón, como decimos acá en República Dominicana, sino que simplemente desapartaron al ciudadano de la presidenta y más nada. Eso me parece un título de una canción de La Lupe. Teatro, Todo es puro puro teatro, teatro. para volver y agarrar y desviar la atención pública, donde la economía de México ha decrecido, donde en lo que va de año, las remesas de los mexicanos que viven en Estados Unidos y fuera de México han decrecido porque tienen temor a mandar su dinero a un país donde a veces no llega, Sí, donde le arrebatan el dinero a sus familiares, donde hay una inseguridad, donde hay una carestía porque ha descuidado el aparato productivo mexicano, que era un mercado de cautivo. autoabastecimiento, y se ha descuidado porque ya no hay incentivo para que el campesino siembre su tierra, y eso ha Sí, traído consigo carestía, alza en los precios, sí, mucha sí, de necesidad, todo. y hacia dónde va su política económica. A tratar de atraer manufacturas preensambladas, como dicen en México, fábricas maquilladoras, Sí, de donde le ofertan una mano de obra barata, pero ¿qué hacen después con el dinero si no tienen con qué? pero además de eso, Alejandro, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta y es el tema arancelario. Los Estados Le ha Unidos subido el le ha arancel. subido un arancel a un 25%, incluyendo aquellos productos que están relacionados al TECMEC, que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Canadá. Y China quería, tenía unos romances, unos amoríos con Manuel López Obrador, pero al entrar Trump y subir los aranceles, es una Exactamente. de las cosas que le ha dicho Trump al gobierno mexicano, que ten mucho cuidado con lo que ustedes hacen con su relación con China, porque yo estoy aquí, Y la ruta de la seda. y la ruta de la seda. Que por cierto también otro tema que está enfrentando la presidenta Claudia Sheinbaum es dentro de su mismo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. porque ella ha enfrentado de manera indirecta a los hijos de López Obrador, a su delfín. Resulta que Adán Augusto López es el vocero de los senadores de Morena en la actualidad. Pero también Andy López Beltrán es el secretario de organización de Morena y ya se está hablando que posiblemente para mitad del mandato ellos pudiesen estar buscando una acción revocatoria en contra de la presidenta Sheinbaum. Por eso, a su vez, ella ha estado empoderando a su secretario de Seguridad Pública, que es Omar García Harfuch, que es un hombre de su entera y más absoluta confianza, con la finalidad de contrarrestar esa posible sucesión de eventos políticos que pudiesen estar No, y el ocurriendo. primer paso que dio fue que en su rendición de cuentas, el pasado 16 de septiembre, 15 de septiembre, no lo hizo dentro del órgano principal del Congreso mexicano, sino Exactamente. en el Zócalo, en la Plaza Ángel, o sea, bañada del pueblo, dando una sensación populista de que el pueblo la apoya. No, y no solamente eso, sino también la sensación de que ella no tiene todas las de ganar en un escenario como el Senado, porque como te digo, ahí ella tiene en contra a una buena parte de esos senadores que son seguidores de Adán Augusto López y de los hijos de López Se iba a Obrador. sentir vulnerable. Exactamente. Entonces hay que ver qué va a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum para revertir estos efectos políticos y económicos de sus decisiones y de su partido político. Está teniendo muchas presiones, principalmente de los Estados Unidos,
y tiene muchos compromisos de frente. El año que viene Sí. tiene un compromiso muy fuerte que es partícipe de la Copa Mundial de Fútbol junto con Estados Unidos y Canadá. Sí. Pero tanto México como Estados Unidos tienen el mayor peso de partidos. Tanto así que la organización en un momento tal, el juego final era en el Estadio Azteca y lo movieron para el MetLife de New Jersey en los Estados Unidos. O sea, el partido final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 será en territorio norteamericano, donde a primeras cuentas era en territorio mexicano. Esa es una pulseada que le ganó Trump al gobierno mexicano. Así mismo. Entonces, todavía faltan 5 años de gobierno de Claudia Sheinbaum, incluyendo 3 con el presidente Donald Trump. Así que vamos a ver, Alejandro, qué va a pasar en lo adelante. A ustedes síganos sintonizando, denle like a la campanita, actívate, denle like, escríbanos a metropolisocial@gmail.com para cualquier inquietud, cualquier tema que ustedes quieren que tratemos, escríbenos en los comentarios y no se olvide darle like y activar a la campanita. Suscríbanse. Bye bye. Ya termina Metrópolis Social, donde la palabra se hizo pulso y la actualidad se desnudó sin filtros ni adornos, con Fabricio Geraldino y Alejandro Cuevas al timón. Hemos navegado por las corrientes político-sociales que definen nuestros tiempos.